municipales y le quitaron todos los recursos a las policías municipales. No hay policías, los desmantelaron. ¿Qué queremos? Que sí se aprovechan nuestras fuerzas armadas, pero con un uso responsable y limitado del uso de fuerza y de la temporalidad. Esto es lo que hace la diferencia, la temporalidad, para que entonces podamos tener policías civiles. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió, la orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le dan tremendo calladón de bocota a Marco Cortés, este impresentable personaje que ya saben se puso a denostar en contra de la reforma a la Guardia Nacional con los militares porque pues no los bajan de que son edecanes, de que no sirven, de que están de adorno, pero son los primeritos en pedir protección, le van chillando a pedir al presidente que les dé pues ahora sí que seguridad, así como Lili Telles, que fue de las que pidió que por su hijo, que corría peligro, que insultos, pero pues es que ellos se lo buscan, amigos, ellos hablan mal de la Guardia Nacional, se expresan peor de los militares, pero son los primeritos en andar pidiendo chiche, así como dicen sutilmente. Aquí la senadora del pueblo, Andrea Chávez, salió a callarle la bocota después de que haya tomado la palabra este impresentable, se cansó de sus mentiras y ella exhibe desde aquí, desde esta comisión, cómo pues es un sinicazo desvergonzado, amigos. Vamos a escuchar aquí lo que dijo Marco Cortés y posteriormente cómo Andrea Chávez termina callándole la boca, amigos. Ahí les va. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza. Presidenta, yo quisiera pedirle que también me diera la palabra por alusiones y por lo tanto me acumulara a 9 minutos, si es tan gentil. Bueno. Muchas gracias. Tiene derecho. A ver, queridos amigos, primero a todos buenas tardes. Este sin duda es un asunto que nos duele, que a todos nos ocupa y nos preocupa, la violencia y la inseguridad creciente en nuestro país. No puede haber un mexicano de bien que no le preocupe y quiera hacer algo para que esto cambie. Desde Acción Nacional quiero decirlo con toda claridad. Desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Miren ustedes, desde el sexenio antepasado, que se tomó la decisión de empezar a sacar a los militares a las calles, es cuando inicia la creciente violencia que se refleja en los crecientes homicidios. Y estos vinieron creciendo. Ya se relató aquí por el senador Ricardo Anaya. Se dio el primer despunte de crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón. Eso es cierto. Después incrementaron los homicidios en el sexenio de Peña Nieto. Pero ahora, en el sexenio de López Obrador, están realmente fuera de control. Con todos los datos oficiales, no estoy hablando de la prensa que ustedes descalifican, no, de los datos oficiales. Son 200,000 homicidios. Este se convirtió en el sexenio más violento a partir de que México lleva registros.
Y por lo tanto, no ha sido la solución la militarización. Desde nuestra visión, esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia, y por eso quiero recordarles que juntos el PAN, el PRD, el partido de MC y el partido de Morena presentamos una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ganamos, a la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera preguntarle a este partido de Morena que presentó junto con nosotros esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer de un día a otro? ¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país, hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza, con esa pasión, como lo hemos visto aquí en algunos senadores. ¿O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso? ¿A cuál fracaso? Al del voto de confianza que les dimos, porque vaya que sí se los dimos. Cuando inició el sexenio de López Obrador, se autorizó y se logró en este Senado de la República la mayoría calificada con el consenso de las diversas fuerzas políticas hacer una reforma a la Constitución, misma que violentaron en dos preceptos fundamentales: que el mando fuera civil. Lo primero que hizo el presidente fue burlarse del pueblo de México, violentar la Constitución y poner un mando militar. Y lo segundo es que tenía un plazo de 5 años. 5 años para hacer una transición, para tener, ahora sí, una Guardia Nacional civil, donde las Fuerzas Armadas coadyuvaran en la formación, en la preparación, y luego entonces tuviéramos un cuerpo policial civil profesional, capacitado, con territorialidad. Pero hicieron todo lo contrario. Nunca se quiso hacer una guardia civil. Al contrario, siempre se buscó que fuera militar. Y hoy llegamos ya al absurdo de esta proposición, en donde lo que están diciendo es, liso y llano, militaricemos la seguridad. Amigos, México es una democracia. México merece tener una policía federal civil. La desaparecieron. Eso es muy peligroso. Eso es inaceptable. Por ello es que Acción Nacional votará en contra de la militarización, pero a favor de la seguridad. Por eso hago un llamado respetuoso a ustedes, legisladores, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a que juntos construyamos una propuesta para la seguridad que atienda temas fundamentales. Por ejemplo, que logremos tener una ruta de transición para lograr una policía verdaderamente civil, pero que ahora sí tengamos un modelo ordenado, fiscalizado por instancias nacionales e internacionales, para que realmente se confirme que sí vamos hacia la parte civil y no hacia la militarización. Nosotros nos han dicho, entonces quieren que se salga el ejército de forma inmediata de las calles. No, no queremos eso, porque desmantelaron la policía, no solo la federal, las estatales, y le quitaron todos los recursos a las policías municipales. No hay policías, los desmantelaron. ¿Qué queremos? Que sí se aprovechan nuestras fuerzas armadas, pero con un uso responsable y limitado del uso de fuerza y de la temporalidad. Esto es lo que hace la diferencia, la temporalidad, para que entonces podamos tener policías civiles. ¿Qué pedimos? Que haya estímulos a la honestidad de los policías, que se reconozca a los buenos policías, y no como hoy ocurre, que pareciera que se le reconoce a los malos o se fomenta la corrupción. Que haya una política de Estado que se enfoque en lo que más le duele a la gente. ¿Qué nos duele a los mexicanos? ¿El homicidio? ¿El secuestro?
la extorsión, los ciberdelitos, el robo al transporte público y en casa habitación. ¿Qué le pedimos a esta comisión? Que se tipifique el delito de narcoterrorismo. Porque díganme ustedes, ¿qué significa cuando, por ejemplo, en el sexenio antepasado avientan una granada en la plaza principal de Morelia? ¿O qué significa cuando se la pasan incendiando vehículos en todo el país? Eso es narcoterrorismo. ¿Por qué no nos atrevemos a tipificarlo como es? Y además a fortalecer nuestra cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Por más que querramos vivir en seguridad, si no tenemos además fiscalías profesionales, autónomas, transparentes, interconectadas entre ellas, coordinadas y que rindan cuentas, no va a haber un combate a la violencia, a la inseguridad y vamos a seguir viviendo en la impunidad. El delincuente nunca va a pagar por sus delitos. Por ello también nosotros proponemos que le entremos al sistema penitenciario, porque desde ahí se delinque, y también que le entremos a la dignificación de los mismos. Es inhumano cómo viven muchas de las personas privadas en la libertad. ¿Qué le pido a esta comisión? Que si realmente lo que queremos es entrarle al tema de la seguridad, entrémosle a fondo. Si queremos usar la creciente violencia e inseguridad para militar el país, lo que les pediría, y concluyo, presidenta, concluya, por favor, no usen nuevamente, no abusen de su mayoría calificada artificial que obtuvieron en el Senado de la República. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias. Me ha pedido la palabra la senadora Andrea Chávez. Por hechos, presidenta, Por si es eso, posible. 2 minutos, por favor. Gracias. Rápidamente, para comentarles a los compañeros que hablan con mucha ligereza del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70 del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina. Todas ellas tenían algo en común. Eran englobadas desde el Plan Cóndor implementado desde el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña hasta la Patagonia argentina, y casi lo lograron. Fueron 100,000 militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos, que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile 40,000, en Argentina 30,000 desaparecidos que aún no aparecen, arrojados brutalmente al mar. En Uruguay 20% de la población arrestada en algún momento. En Paraguay el 15% de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió. La orden de un civil, el presidente de la República. La orden
que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, y por senadora, ello por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Gracias. Gracias. Pues bueno, amigos, ya escucharon ustedes, así le callan la bocota a Marco Cortés, que es un cinicazo y ya se pone ahí a gritar, casi a llorar. Ya saben que es un teatrero, es como Lili Telles, pero totalmente un varón, pues ahora sí que desquiciado y mitómano, porque pues todo lo que dice nadie le cree, amigos. Aquí tuvo que salir la senadora del pueblo, Andrea Chávez, a ponerle un estate quieto. Hasta aquí la información. Recuerdo que si se suscriben y activen la campanita, pues YouTube les va a avisar cuando subamos video. Dejen su like, es muy importante, y nos vemos hasta la próxima. Bye.